Buen día, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. Buenos días, profe. Sí, buenos días, me equivoqué. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Sí, buenos días. Vayan poniendo sus dos apellidos, sus dos nombres en el chat. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Y me dejan organizar que como recién terminé clase, todavía estoy desorganizado. Estamos 22 de septiembre. Dos días. Dos días de sol. Déjenme ir prendiendo la máquina virtual porque todavía no la he prendido. Entonces ahí la estoy cargando. Bien. Listo, bueno, entonces los que recién han ingresado no se olviden de poner sus nombres, sus apellidos en el chat, de marcar su asistencia en el aula virtual. Bueno, el día de ayer no tuvimos clase porque la tuvimos el día lunes, pero tenían que marcar igual su asistencia del día de ayer en el aula virtual. Entonces espero que lo hayan hecho. Creo que ya les dije que estábamos cerca de terminar el periodo académico y que realicen las actividades que están allí. Estaba preparando un cuestionario, un último cuestionario, todavía no lo he terminado. Entonces, si lo termino a tiempo, lo publico entre esta y la otra semana. Sí, y como les decía, pues ya a partir de esta semana yo ya me dedico a calificar, todavía no he calificado, pero me dedico a calificar para que ustedes revisen sus notas, ¿no? Entonces, esas son las novedades que tenemos. Creo que ya el aula virtual ya les hablé la última clase. Entonces, no voy a hablar de eso de allí.
Ya, me parece que nosotros nos habíamos quedado en esta diapositiva donde habíamos visto los diferentes servidores que se pueden implementar con Linux, la mayoría de ellos orientados a la comunicación, ¿verdad? Entonces, en la vida normal, pues sí nos hemos de topar por lo menos con uno de estos servidores en nuestras empresas, ¿no? Especialmente ustedes que se dedican, pues, pueden estar, calificar para el perfil de administrador de servidores o de personas del departamento técnico. Probablemente les toque la actividad de trabajar con los servidores de Linux. Bueno, entonces aquí vamos a ver algunos conceptos de los servidores de Linux, ¿sí? O bueno, son conceptos generales, ¿no? Pero que ustedes lo deberían de tener claro. Yo recuerdo que al inicio de este curso les mandé a hacer una investigación sobre términos. No sé si generalmente cuando comienzo Linux mando esa investigación, no sé si les mandé a ustedes, creo que no, pero de todas maneras aquí está la oportunidad de revisar esos términos, ¿no? Entonces tenemos el término interfaz. Para Linux, lo que se refiere a la interfase se refiere pues a la tarjeta de red, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la interfase, realmente lo que estamos refiriéndonos es a la tarjeta de red, y en Linux la tarjeta de red puede ser física o virtual, ¿no? En el caso de nuestro Linux, la tarjeta de red es física, aunque en una capa superior al nivel del VirtualBox, nuestra tarjeta de red es virtual. Realmente todo nuestro Linux es virtual, solamente que Linux no lo sabe, ¿no? Entonces Linux puede manejar tarjetas de red física y también puede manejar tarjetas de red virtuales, ¿no? En este caso, la que manejamos nosotros es física, aunque a nivel del VirtualBox es virtual, solamente que, como les decía, Linux no se ha enterado que es virtual. Bien, otro término que se puede utilizar o que se utiliza es la MAC. No sé si ustedes han escuchado las direcciones MAC, ¿verdad? La dirección MAC viene del acrónimo Medium Access Control Address, ¿verdad? Y se trata de un número que puede ser de 48 bits, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 6 bytes, y que se utilizan para identificar de manera única una tarjeta de red, ¿verdad? Y esta identificación es única a nivel mundial, ¿no? Nosotros, aquí ustedes están viendo, tenemos un ejemplo de un número de una tarjeta de red, entonces ahí tenemos el número de la tarjeta de red, en este caso está en hexadecimal, ¿verdad? Y cada un número de hexadecimal de 2 dígitos representa un número, un bit, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, ¿verdad? Y si multiplicamos esos 6 bits por 8, lo que tenemos son 48 bits, ¿no? Aquí yo no sé, me equivoco siempre. Lo que tenemos aquí son 6 bytes, ¿verdad? Y si multiplicamos los 6 bytes por 8, tendríamos los 48 bits, ¿sí? Entonces, un bit es un 1 o un 0, ¿verdad? Y un byte es una colección de 8 bits. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta dirección, es única a nivel mundial. Todos los dispositivos que tienen un acceso a la red, pues tienen una dirección de hardware, que también se le conoce como la dirección física, se le suele conocer como la dirección física, la dirección de hardware, o la MAC address, ¿verdad? Estamos hablando de esa dirección que viene de fábrica. El proceso exactamente no lo sé, pero creo que en un chip viene grabada esa dirección, por lo tanto esa dirección no se puede, no se puede manipular, ¿sí? Entonces esa sería la dirección física del dispositivo de red. Bien, de allí tenemos lo que es un broadcast. ¿Qué es un broadcast? Esta dice que es una técnica que permite enviar un mensaje a toda la red para que el equipo que está en la red, ¿verdad?, responda al servicio deseado. Por ejemplo, para averiguar el servidor de la configuración de HCP, ¿no? Eh, ¿Cómo lo interpreto yo? Eh, por ejemplo, si yo estoy en el curso y en el curso hay 30 alumnos, ¿verdad? Y yo quiero saber cuál de los 30 alumnos es el alumno Pepito, porque yo no lo conozco. Entonces yo puedo ir, ¿verdad? Banca por banca y puedo preguntar, ¿tú eres Pepito? No. ¿Tú eres Pepito? No. ¿Tú eres Pepito? No. Y así pues voy banca por banca, ¿verdad? Interrumpiéndolos para saber si ustedes son Pepito. Entonces, otra manera de saber quién de ustedes es Pepito es que yo pego un grito, ¿verdad? Y yo digo, ¿quién es Pepito? Entonces ahí de los 30, pues el que es Pepito dice, yo soy Pepito. Y entonces le digo, ya, yo quiero hablar contigo.
¿verdad? Ese es un broadcast. Un broadcast es un mensaje que se dispara en toda la red, es decir, que le llega a cada tarjeta de red de la organización, ¿verdad? O la red que está allí, le llega a cada tarjeta de red un mensajito donde le pregunta quién eres tú, ¿sí? Entonces ese es un broadcast, ¿no? Los broadcasts son mensajes masivos, ¿verdad? Y son mensajes que se trata de evitar, ¿no? Entonces, una red que tiene muchos broadcasts, ¿verdad? Va a generar mucho tráfico porque se va por todos los lados, ¿verdad? Por todas las tarjetas de red, va a generar mucho tráfico, entonces el broadcast es un mensaje que no se utiliza, o sea, se debe utilizar cuando se necesita, pero no se debe de abusar de él porque genera tráfico de red, ¿no? Entonces, ese es un broadcast, un mensaje de difusión que le llega a cada una de las tarjetas de red que está en nuestra red. Tenemos lo que es el TCP/IP traducido, ¿verdad? Es el protocolo de control de transporte, ¿verdad? O el Transport Control Protocol, Internet Protocol. Realmente es la combinación de dos protocolos, el protocolo de control de transporte y el protocolo de Internet, ¿no? Entonces son dos protocolos que están embebidos en uno solo y no solamente son dos protocolos, sino que dentro de ellos existe una familia o un conjunto de protocolos que van a dar servicios, ¿verdad? Y que van a aplicar reglas y que facilitan la comunicación para los equipos que están conectados a la red, ¿no? Hoy en día es la red que prevalece, es la red que utilizan todos, se basa en el uso de las direcciones IP, ¿no? Entonces, TCP/IP fue uno de los primeros protocolos de comunicación, no fue el único, pero hoy por hoy es el que persiste, el que más se utiliza. Eh, Fue creado para trabajar con Unix. Unix es un sistema operativo que es sumamente poderoso, potente, estable en lo que son las comunicaciones y se basa en el protocolo de TCP/IP. Entonces están embebidos para trabajar juntos, ¿verdad? Trabajan muy bien juntos, ¿verdad? Y como Linux es un hijo de Unix, entonces Linux también trabaja muy bien con el protocolo TCP/IP. Es por esa razón que se utilizan muchos servidores Linux para todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Bien, tenemos lo que es una dirección IP, pues este simplemente es un número que se le asigna a un equipo de red, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí tenemos la dirección 200.93.10.20, entonces eso es una dirección IP, se le asigna a un equipo para identificarlo dentro de una red. Es como un número de cédula, ¿verdad? Es como un número de cédula que se le da a un equipo para saber quién es ese equipo en la red, ¿no? Entonces esa es una dirección IP. Y se utiliza mucho, se utiliza para trabajar con el protocolo TCP/IP, ¿verdad? Y es muy común utilizarlo. Es lo que se utiliza para trabajar en Internet. De allí tenemos el IPv4, ¿verdad? Eso se refiere a la versión 4 del protocolo TCP/IP, ¿verdad? Y este protocolo de aquí utiliza 4 cifras para crear una dirección IP, ¿no? Entonces ahí se utilizan 4 octetos para generar una dirección IP. Y más abajo tenemos el IPv6, esta es la versión 6 del protocolo IP. Esta, en cambio, utiliza 128 bits para identificar una dirección IP, ¿verdad? Ahí indica que la versión 5 no fue publicada. Entonces tenemos la versión 4 y la versión 5. Uno pensaría que la versión 6 es la que le sigue a la versión 4, pero no. Los entendidos en el tema, yo no me he profundizado mucho en este tema, pero los entendidos en el tema dicen que la versión T es totalmente diferente a la versión 4. ¿Sí? Cuando se creó la versión 4, se creó pensando en la comunicación, ¿sí? Pero hoy en día tenemos tantos servicios por Internet, ¿verdad? Tenemos tantos servicios que el protocolo TCP/IP versión 4 se ha adaptado, se han hecho adaptaciones para que funcione el Internet en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, el protocolo TCP/IP está como parchado, está como adaptado. Hay cosas que corren por Internet que no fueron diseñadas para correr por Internet. Entonces no es un protocolo puro, sino que es un protocolo parchado para que ciertas cosas funcionen. Uno de esos temas es la seguridad. Cuando se creó TCP/IP se lo creó para comunicarse y no para temas de seguridad. Con el IPv6, pues todos estos temas fueron tratados y solucionados. Entonces, la IP versión 6 es un protocolo sumamente más robusto, más fuerte, que está hecho pensado para las necesidades de hoy en día y Dios mediante para las necesidades futuras.
También nosotros tenemos 4 octetos, ¿verdad? Para lo que son las direcciones TCP/IP. Eso venían a ser 32 bits, ¿verdad? Tenemos 32 bits para las direcciones IP. Hoy en día, el protocolo versión 4 ya no existen más IP, se han utilizado todas las IPs en el mundo, no hay más IPs disponibles. Entonces, ese es un problema con el protocolo V4. Entonces, no hay más IP disponibles y ese es un problema porque sigue la gente naciendo, siguen más dispositivos y ya no hay más direcciones IP. Sin embargo, con el IPv6, ¿verdad? Se cree que este puede suministrar todas las direcciones IP que sean necesarias, ¿no? Entonces, es por eso que el IPv6 es lo que se está aplicando hoy en día. Por otro lado, también, como tenemos ahora el Internet de las cosas, entonces nosotros en nuestra casa, pues tenemos televisiones, refrigeradoras, cocinas, cámaras, teléfonos, ¿verdad? Tenemos como unos 10 aparatos que manejan Internet, ¿verdad? Y entonces este Internet de las cosas requiere que cada uno de estos aparatos tenga una dirección IP. ¿Sí? Y como requieren una dirección IP, entonces el IPv4 no nos alcanzaría porque ahí ya está copado y por eso la solución es el IPv6, ¿no? Entonces esto es lo que yo les puedo decir con respecto a estas dos versiones del protocolo. El IPv6 no lo he configurado, yo todavía sigo utilizando el IPv4, pero el IPv6 muchas empresas ya lo están utilizando porque es hacia donde va el futuro. Probablemente ustedes van a tener que trabajar ya en IPv6 y tal vez no vean mucho el IPv4. Bien, hablamos de los servidores de red. Ya anteriormente vimos que había muchos servidores de red. Un servidor es simplemente un equipo o un computador que ofrece servicios de manera pública en la red, ¿no? Entonces, estos servicios, como ya vimos anteriormente, puede ser almacenamiento, comunicaciones, de servir de proxy server, servir de servidor de archivos, de servidor de audio, de páginas web, de videos, de resolución de nombres, de configuración, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, todos estos servicios son servicios que se consumen por red. No, entonces ese servidor está allí colocado públicamente para que el que lo necesite, pues, le requiera un servicio. Bien, tenemos el cliente red, pues el cliente red es ese otro computador que consume los servicios de red de un servidor. Entonces este cliente se puede conectar a uno o más servidores. Es un consumidor de servicios. Bien, tenemos el concepto de DHCP, ya lo vimos anteriormente, el acrónimo es Dynamic Host Configuration Protocol, un protocolo de comunicación de host dinámico, ¿verdad? Este pertenece o es parte de los protocolos TCP/IP y este permite a un servidor brindar información a los clientes, ¿verdad? Para que configuren sus interfaces automáticamente, ¿no? O lo que es lo mismo, un equipo cliente de la red se conecta, ¿verdad? Y envía un mensaje de broadcast mediante el protocolo TCP/IP que permite que ese mensaje llegue al servidor de red y el servidor de red que tiene entre sus programas que están cargados en la memoria, tiene el servicio de DHCP, entonces responde y dice, a ver, tú eres un cliente de red, pides una dirección internet, toma la dirección internet y esa dirección internet se la pone a su interfase, que no es otra cosa que la tarjeta de red, y de esta manera el equipo se autoconfigura para conectarse a la red, ¿no? Ya vimos nosotros el ejemplo de un laboratorio de computación donde en vez de configurar todas las máquinas con una IP fija, pues configuro dinámicamente. Entonces, ese laboratorio generaría cuando se prenden las máquinas muchos mensajitos de broadcast, ¿verdad? Pero digamos que es el precio por la configuración automática. Tenemos el servidor DNS, ¿verdad? Es el Domain Name Server o servidor de nombres de dominios. Este servidor lo que hace es que traduce las direcciones IP a nombres de dominios y viceversa. Es decir, cuando yo quiero ir a www.google.com, realmente ese nombre en el Internet no existe, lo que existe es su dirección IP. Entonces el DNS tiene una tablita donde dice, a ver, busquemos www.google.com, aquí está, y a este de aquí le equivale esta dirección en Internet, entonces ándate a esta dirección en Internet, ¿no? Entonces el servidor DNS nos ofrece un servicio de traducción de nombres de dominios a direcciones Internet para poder hacer la navegación a través del protocolo TCP/IP.
tenemos lo que es un gateway. El gateway es conocido como la puerta de enlace. Este puede ser un servidor de comunicaciones o un dispositivo que conecta dos redes entre sí. Por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo mi red local donde tengo mi computadora, mi teléfono, mi televisión, de repente alguna cámara, no sé, y todos los dispositivos que utilicen en este internet. ¿Sí? Y esta es mi red local, ¿sí? Esta es mi red LAN, ¿verdad? Y el internet es una red WAN, es una red mundial. Y yo desde esta red me conecto a esa red local. Pero para yo conectarme a esa red local necesito, ¿verdad?, de alguien que me direccione. Ese alguien es el gateway. En este caso, mi gateway es un aparatito, es un router de Claro, ¿verdad? Entonces, el router de Claro hace las veces de gateway. Todo tráfico que se genere en mi red, ¿verdad?, es dirigido al gateway, ¿verdad? Al gateway es el aparatito que está aquí. Y entonces el gateway dice, a ver, esto que tú requieres está en tu propia red. Bueno, entonces se queda en tu red. ¿Verdad? Esto que tú me estás requiriendo está en el internet, entonces lo paso de tu red local a la red global. ¿Verdad? Paso los paquetes de la red local a la red global porque está ruteando. Entonces él recibe los paquetes, el gateway recibe los paquetes y los rutea, los deja aquí en la red local o los direcciona a la red global o a otras redes. ¿No? Entonces el gateway es una especie de distribuidor de tráfico de redes, ¿no? Y él no deja que los paquetes de una red, ¿verdad?, pasen a otra red si no están destinados para la otra red. El gateway puede ser un aparatito físico, como generalmente son los routers. Cuando ustedes en las empresas se encuentran con los routers, pues estos generalmente son separadores de redes, ¿verdad? Y en mi caso en particular, pues yo tengo el router de Claro, que es el que me separa mi red local de mi red global, ¿no? Entonces, para eso sirven los routers y generalmente en la configuración de los protocolos, cuando usted configura una tarjeta de red, tiene que poner cuál es el router, es decir, a qué equipo usted le va a dirigir el tráfico, ¿no? No lo manden broadcast, porque ya sabemos que el broadcast consume la red, ¿verdad? Y la red se puede caer por una generación innecesaria de tráfico. Entonces, el tráfico se lo dirige al gateway y el gateway sabe qué hacer con ese paquete. Dice, a ver, esto es de la red 1, lo manda a la red 1, esto es de la red 2, lo manda a la red 2, esto es de la red 3, lo manda a la red 3, ¿no? Entonces, el gateway es el que tiene las rutas para saber dónde van los paquetes. Bien, de allí tenemos otro término que es el firewall. Por cierto, el gateway puede ser un equipo, los Linux son utilizados como gateway, puede ser un gateway barato y también los pueden comprar. La mayoría de los gateways son físicos, es decir, son hardware específicos porque son rápidos y en comunicaciones se requieren que sean rápidos. Pero si ustedes gustan, podrían ustedes crear un gateway, podrían hacer que un Linux sea un gateway, ¿verdad? O haga las veces de router. Ahora, pasamos a otro aparato que es el firewall. El firewall también se denomina cortafuegos y es un dispositivo que brinda seguridad entre redes. Es decir, es un dispositivo que no permite que un tráfico de una red ingrese a otra red, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de las empresas, ¿verdad?, tienen un equipo que está frente al Internet. Entonces, este equipo tiene seguridades o tiene reglas donde si viene un tráfico que no pertenece a la red de la organización, lo rechaza, ¿verdad? Si viene un hacker a querer atacar, lo rechaza porque no es un tráfico que pertenece a la red, ¿verdad? Y si viene un tráfico que sí pertenece a la red, entonces, tú sí tienes permiso, entonces abre la puerta y lo deja pasar, ¿no? Más o menos el firewall hace la función de guardia de seguridad en una discoteca, donde el guardia de seguridad los ve y dice, a ver, tú sí puedes pasar, y le dice, tú no puedes pasar, ¿no? A veces por invitación, a veces por cómo se miran. Entonces el firewall está allí como guardia de seguridad, cuidando de que no ingrese tráfico indeseable en nuestras redes o que no salga tráfico de nuestras redes. De repente tenemos adentro algún infiltrado y que quiere robar información, entonces el firewall puede controlar quién entra y quién sale. Generalmente las reglas de firewall pueden estar implementadas en un router, pero existen equipos especiales que hacen las veces de firewall, ¿verdad? Son equipos hardware, ¿verdad?, específicamente diseñados para la seguridad. Ahora, estos firewalls puede ser un equipo, puede ser un Linux configurado como firewall. La ventaja es que es altamente configurable, es decir, ustedes le pueden poner reglas y configurar el Linux, ¿verdad? De esa manera y hacer crecer. O sea, ustedes recuerden que las amenazas van creciendo, entonces nosotros necesitamos un equipo que pueda crecer conforme crecen las amenazas.
Pero obviamente hacer un equipo, ¿verdad? Hacer un equipo que hace las veces el firewall puede no ser tan rápido. Otro tipo de firewall son hardware que vienen, así como los gateways, vienen ya físicamente, entonces tienen la lógica en hardware y obviamente en hardware es más rápido. Entonces, y como esto es un separador de redes, ¿verdad? El tráfico necesita fluir rápidamente, o sea, yo no puedo quedarme y hacerle pasar todas las pruebas al paquete y que esto demore porque sería una red lenta. Entonces el firewall tiene que ser rápido, los firewall que vienen en hardware son rápidos, pero un firewall de repente en el tiempo puede no estar listo para nuevas amenazas. Algunos firewall son actualizables hasta ciertos grados, pero otros firewall no. Entonces, si yo compro un firewall físico, podría ser que en el tiempo me quede sin la oportunidad de actualizarlo para todas las amenazas que ocurren en Internet que día a día crecen, ¿no? Día a día salen nuevas amenazas. Entonces, esta es la función del firewall. Bien, tenemos también el comando ifconfig. Este comando ifconfig es un comando de Linux que se parece bastante a uno que se llama ifconfig, ipconfig que tenemos en Windows, ¿sí? Entonces, este comando se utiliza para configurar la interfase de red de nuestro equipo Linux, ¿verdad? En Windows, el comando se denomina ipconfig y sirve para cambiar la configuración IP, ¿verdad? Pero en Linux se llama ifconfig y sirve para cambiar la configuración de las tarjetas de red de Linux, ¿no? Entonces tienen nombres parecidos, ¿verdad? Cambia el IP por el if. Bien, estos son algunos de los conceptos, ¿verdad? Que tenemos que tener un poco en claro. No sé si quedaron claros. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, pues ahorita sería el momento de hacer las preguntas. ¿Preguntas? No. Ya, entonces, si no hay preguntas, pues sigamos avanzando. Entonces, aquí en Linux tenemos las interfaces de red o lo que son otras cosas que son las tarjetas de red. Entonces, aquí nosotros en Linux, ¿verdad? En la versión CentOS 6, ¿verdad? Las tarjetas de red las encontramos con el nombre ETH0 y en CentOS 7, pues la encontramos como MP0S3, ¿no? Entonces, como ya nosotros sabemos, pues las interfaces de red se encuentran, o mejor dicho, todos los dispositivos de red se encuentran en la carpeta DEC, ¿verdad? Entonces aquí en la carpeta DEC vamos a encontrar estas interfaces como si se tratase de archivos, ¿no? Yo la otra vez en el otro curso la busqué y no la encontré. Entonces voy a probar con ustedes a ver si tengo suerte. ¿Sí? En el otro curso no la encontré. La verdad que ahí quedé mal, no sé dónde se habrán ido. Pero vamos a ver si la encontramos allí, ¿no? Entonces hago un list. Voy a hacer un list allí. Y ahí estoy en la carpeta DEC, donde están todos los dispositivos físicos. Y pues así a simple vista no la veo. Y no sé si aquí estará reemplazada por esas carpetitas allí que tenemos como NEC. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es la loop control, ¿verdad? Esa funcionaría como una interfaz de red. También tenemos algunos dispositivos como Network Latency y Network Throughput, pero la interfaz de red como tal no la veo. No sé si estoy ciego yo o qué habrá pasado. Me metí yo a ver esta carpetita, la NEC, para ver qué hay aquí, pero realmente no vi nada. Vi ese TUM. Déjenme ver qué tiene ese TUM. Dice que no se puede ver.
Ya, entonces no lo encontré yo. En otras ocasiones sí me parece haberlo visto. No sé si será por la versión de este CentOS que a lo mejor está guardada en otro lado, pero, o tal vez está bajo otro nombre, ¿no? Aunque si nosotros lo vemos en las interfaces, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos nosotros IP, perdón, ifconfig, si ponemos ifconfig, ¿verdad? Aquí sí vemos que está la interfase en P0S3, ¿no? Entonces aquí sí le estamos viendo, pero en el directorio donde debería estar, no la encontramos, no sé dónde estará. Déjenme hacerle un cap, por ejemplo, a sbhost. No, aquí no los puedo ver porque estos representan hardware, entonces no los puedo ver. Mm, realmente no sé cuál estaría haciendo de interfaz de red. A lo mejor está en otro lado. Bueno, entonces, así como en el otro grupo, pues no pude encontrar cuál es el que hace de interfaz de red aquí, pero se supone que debería estar aquí. Ya. Entonces, pues nosotros aquí en nuestro CentOS 7 la conocemos como MP0S3, ¿verdad? Esa sería nuestra interfaz de red o traducido nuestra tarjeta de red, ¿no? Bien, estábamos hablando del uso del protocolo TCP/IP, entonces aquí utilizamos o requerimos, para utilizar este protocolo, requerimos colocar una dirección IP y para colocar una dirección IP tenemos que tener un conocimiento de las direcciones Internet. Entonces vamos hablando de lo que son las clases, ¿no? Entonces, antes de poder configurar la red en nuestro servidor, para poder utilizar nuestro protocolo TCP/IP, nosotros tenemos que poner una dirección IP y también tenemos que poner un hostname. El hostname es el nombre de la máquina que vamos a utilizar, ¿verdad? Y también tenemos que conocer ciertas características de, por ejemplo, el nombre de nuestro dominio, ¿verdad? También la clase de red que se utiliza, la máscara de red, ¿verdad? Que se utiliza, o la máscara de subreg, o la NIC que se llama, o máscara de red, ¿no? En español. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí en Linux, ¿verdad? Y no sé si ustedes logran ver aquí el prompt. Recuerden ustedes que nuestro primer nombre es el nombre de usuario, que en este caso es en el root, y aquí hay un arroba donde tenemos el nombre del host. En este caso, el nombre de nuestro host se llama localhost, ¿no? Entonces, este nombre es el que debemos de conocer, ¿verdad? Para configurar la red. ¿Cuántas clases de redes tenemos? Pues nosotros podemos tener 4 o 5 clases de redes según sea el caso. Entonces podemos tener la red clase A, clase B, clase C, clase D o clase E. Pero las redes que realmente se utilizan, ¿verdad? Son la A, la B y la C, son las clases que se están utilizando. Las otras clases están ahí reservadas, pero casi no se utilizan. Bien, ¿cómo funciona esto de la clasificación de las redes? La clasificación de la red sirve para poder identificar un equipo de manera única, ¿verdad? En el mundo. Entonces, para esto, pues, se utiliza eh, una definición de los octetos de la dirección IP, ¿no? Entonces, en una red clase A, ¿verdad? Se va a caracterizar porque su primer bit de su primer octeto va a ser siempre 0. No, entonces aquí tenemos la red de clase A, aquí tenemos los bits, ¿verdad? Eran, si no me equivoco, 48 bits, ¿verdad? Estamos hablando de IPv4. Entonces aquí, dentro de esto, aquí tenemos el primer byte, segundo byte, tercer byte, cuarto byte. De estos 4 bytes, el primer byte, el primer bit de ese byte va a ser 0, ¿verdad? Si el primer bit de ese byte va a ser 0, lo que yo puedo direccionar aquí, ¿verdad? Van a ser desde la dirección 00000 hasta la dirección 11111, ¿no? Entonces, todos ceros y todos unos respetando que el primer bit va a ser 0. Eso me da, eso me da un total de direcciones que va a ir desde 0 hasta la dirección decimal 127.255.255.255. Este me da el número, ¿verdad?, de direcciones disponibles en este rango de la red clase A.
La red clase A utiliza su primer byte como dirección de red, ¿verdad? Y utiliza sus 3 últimos bytes para direccionamiento de equipos, ¿no? Entonces, en esta red, pues yo voy a tener pocas direcciones para las redes y muchas direcciones para los equipos, ¿sí? Entonces, esta sería una red de clase A, donde el primer byte va a servir para direccionar la red, vaya a tener pocas redes y voy a tener muchos equipos. Y la reconozco porque tienen un 0 al inicio de la máscara, perdón, al inicio de la dirección. Esto quiere decir que cuando yo vea direcciones desde 127 o menores de 127, van a pertenecer a la red de clase A, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de la red de clase B. Esta red de clase B se va a caracterizar porque el primer bit del octeto, del primer octeto, va a ser 1 y el segundo siempre va a ser 0. Si yo veo la posibilidad de direcciones dentro de los 48 bits, voy a tener que el primero es 1, el segundo es 0, ¿verdad? Y asimismo, el último, el primero es 1, el segundo es 0. El resto va a ser 0 y el resto va a ser 1. Esto me genera un rango de direcciones que va a ir desde el 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255. No, esto quiere decir que si yo veo direcciones que están en el rango del 100.28 al 191, estoy hablando de una red de clase B, ¿verdad? En esta red de clase B se toma los dos primeros bytes para direccionamiento de red y los dos últimos bytes para direccionamiento de equipo. Esto quiere decir que voy a tener un número grande de direccionamientos de red y un número grande de direccionamiento de equipos, ¿no? Entonces aquí está, es una red balanceada, ¿sí? Es una red con un gran número de equipos y que también puede tener un gran número de redes. De allí voy a ver la red de clase C. Esta red de clase C se va a caracterizar porque los dos primeros bits del primer octeto siempre van a ser 1 y el tercero va a ser 0. ¿Sí? Esto me va a dar un rango de direcciones que va a ir desde la 110, ¿verdad? Cumpliendo la regla y el resto todo 0, hasta el 110 y cumpliendo la regla todos unos. Esto me genera un rango de direcciones a nivel decimal que va a ir desde el 192.0.0.0 hasta el 223.255.255.255. Este es el rango de direcciones de la red clase C, ¿verdad? En la red clase C, ¿verdad? Los 3 primeros bytes van a ser utilizados para el direccionamiento de la red, ¿verdad? Y el último byte va a ser para el direccionamiento de equipos. ¿Esto qué me permite? Esto me permite tener muchas redes, ¿verdad? Y pocos equipos, ¿no? Entonces, esto es para muchas redes y pocos equipos. Bien, entonces, repasando, ¿verdad? Si yo veo direcciones menores a 127, estoy hablando de una red clase A. Si yo veo direcciones de 128 a 191, estoy hablando de una red clase B. Y si yo veo direcciones de 192 a 223, estoy hablando de una red clase C. De allí tenemos la red clase D. Esta red clase D va a caracterizarse porque tiene los 3 primeros bits en 1 y el cuarto bit siempre en 0, ¿verdad? Entonces, para esta red yo voy a tener una capacidad de direccionamiento que va a ir desde el 224.0.0.0 a el 239.255.255.255, ¿no? Entonces, direcciones de esta red pertenecen a la clase D. De allí tengo la red clase E. La red clase E va a caracterizarse porque tiene los primeros 4 bits siempre en 1, ¿verdad? Entonces esto me genera el rango de direcciones que va a ir desde 240.0.0.0 a 255.255.255 y ahí se nos acaba todo la capacidad de direccionamiento del protocolo IPv4, ¿no? Entonces con la red clase E, ¿sí? Entonces ese es todo nuestro direccionamiento. Entonces aquí yo estoy en el hino, voy a hacer un
creo que se llama. Ya, entonces voy a utilizar este comando de aquí. Este comando de aquí que me va a trazar una ruta a www.google.com. Ya, entonces allí estoy saliendo, ¿verdad? Y ahí me dice por dónde salí. Miren que ahí yo tengo el gateway. Miren, el gateway, ¿verdad? El gateway por donde salí, ¿sí? El gateway por donde salí es el 192.168.0.1, ¿verdad? ¿Esto qué me quiere decir? Que mi gateway es una red de clase C, ¿verdad? Si nos vamos acá a las diapositivas, ¿verdad? Veamos la red de clase C. Mira, si yo tengo de 192 a 223 es una red de clase C. Por lo tanto, mi router se encuentra en una red de clase C. ¿Sí? Entonces yo estoy en una clase C. De ahí me salté a un equipo que es el 172.20.18.110. Este seguramente debe ser un router, ¿verdad? Yo estoy con la compañía Claro. Entonces, 172 parece, si no me equivoco, es una red de clase D. Entonces, vamos viendo aquí. 172, estoy en el rango, ¿verdad? El 128 al 191, entonces 172 es una red de clase B. Entonces, de una red de clase C, ¿verdad? De una red de clase C, salí a una red de clase D. Luego salí a un equipo, ¿verdad? Que también es de claro.com, que es mi proveedor, que tiene la dirección 190. La dirección 190, si no me equivoco, también es una dirección de clase B, ¿verdad? Entonces veamos la diapositiva 190, sí, estoy en el rango de la clase B, entonces estoy en una dirección de clase B, ¿verdad? De allí salía un equipo que es el 10.52.14.73. Este ya tiene que ser un router de nivel mundial. Entonces, si no me equivoco, aquí estoy en una red de clase A. Entonces, veamos la diapositiva, ¿verdad? Entonces, las que son menores a 127 son de clase A. Entonces, miren ustedes, el 10.52, fui a una red de clase A, 79, una red de clase A, 89, una red de clase A, y por aquí hay otro 89, una red de clase A, y finalmente fui a una red de 108, me parece que 108 todavía estoy en una red de clase A, ¿verdad? Todavía estoy en una red de clase A, 108, y luego fui a la 142. Veamos entonces la 142. ¿Verdad? 142 ya fui a una red de clase B. ¿Sí? Entonces salí de una red de clase C, me pasé por varias redes de clase B, de ahí me fui a, mejor dicho, varias redes de clase A, luego me fui a una red de clase B, ¿verdad? La 108 y 142, ¿verdad? Es una red de clase B. A ver, 108, 142. Sí, el 108 todavía es una red de clase A, ¿verdad? El 142 ya es una red de clase B. Y finalmente llego a una dirección que es la 172, ¿verdad? Y esta 172 también es una red de clase B, ¿no? Entonces, el www.google.com
está en una red de clase B, ¿no? Debe ser por lo que es grande que está en ese tipo de red, ¿no? Entonces, el comando tracer router lo que me marca son los routers, ¿verdad? Los routers, o lo pueden ver ustedes como los gateways, por donde va pasando mi paquete, ¿verdad? Para llegar a Google. En este caso tuve que dar 11 saltos para llegar a Google. Sí, 11 saltos podría ser considerado más o menos bastante, ¿no? Entonces pasé por 11 servidores para llegar a Google. ¿Ya? Y pasé por algunos tipos de redes, ¿no? Entonces, ahí vimos los tipos de redes por los cuales pasamos. Bien, ahora hablemos de las subredes. Nosotros cuando manejamos, ¿verdad? El protocolo TCP/IP y manejamos las redes, es posible que nosotros podamos dividir estas redes en subredes. Y para dividir una red en subred, utilizamos lo que se conoce como una máscara de red, ¿no? O una NetMask o máscara de red, ¿verdad? Este uso de máscaras permite dividir una dirección de Internet, ¿verdad? En subdirecciones más pequeñitas, ¿verdad? La máscara permite separar lo que es la dirección de la red, ¿verdad? Y de la subred, ¿verdad? En la dirección del anfitrión IP global, ¿verdad? Y las máscaras predeterminadas suelen ser la 255.0.0.0 para la clase A, para la clase B es la 255.255.0.0 y para la clase C es la 255.255.255.0. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? El primer bit de la clase A era para la dirección de red y el resto para los equipos. Por acá en la clase B tenemos que los dos primeros bytes eran para la red y los dos últimos para los equipos. Y en la clase C los tres primeros eran para la red y el último para los equipos, ¿no? Entonces, esta es la máscara que me permite separar lo que es la dirección de red, ¿verdad? De lo que son direcciones más chiquititas que vendrían a ser como subredes. Ya, de esta manera nosotros podemos conectarnos a una red o a una subred y para calcular la subred es bastante sencillo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una red de clase C, la dirección sería la 192.168.1.0, esta sería la red, ¿verdad? Y con la máscara, pues nosotros sabemos que la dirección de red va a ser la 192.168.1.255. Esta sería la dirección de red. Y la máscara, pues sería la 255.255.255.0, ¿no? Entonces, esto sería en una configuración de clase C, ¿no? Entonces tenemos la red, ¿verdad? Que es la dirección que nos da. Y con la máscara nosotros podemos sacar la dirección de red, ¿verdad? Para lo que son las subredes. Déjenme ver acá. Ponemos el listconfig. Ya, miren, acá, ¿verdad? En nuestra configuración de nuestra interfase en P0S3, vemos que nuestra dirección internet es la 192.168.0.19. Es decir que somos una red de clase C, ¿verdad? Y la máscara corresponde a una red de clase C que es la 255.255.255.0, ¿no? Y la dirección de red, ¿verdad? Es la 192.168.255. Esta es la dirección de red o la que se conoce como broadcast, ¿verdad? Aquí, con esta dirección, es donde le pegamos a todos los equipos de la red. Si yo quiero comunicarme con todos los equipos de la red, mando a esta dirección de aquí como broadcast, ¿no? Entonces, esta es la dirección de aquí. Por acá tenemos la dirección del IPv6, que en este caso creo que no está configurado. Y por acá, miren, aquí tenemos la dirección Ethernet, ¿verdad? Esta es la dirección Ethernet. Si ustedes se dan cuenta aquí, esta vendría a ser la MAC address. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5,
6 bytes, ¿no? Para la dirección de internet, para lo que es la MAC address. Bueno, ahora vamos hablando de lo que es el Network Manager. De aquí es un servicio que nos va a permitir administrar las interfaces de red de manera dinámica. Generalmente cuando nosotros trabajamos con los servidores, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es administrar la red. Y podemos nosotros activar, ¿verdad? Lo que es funcionamiento de la red, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer mediante archivos estáticos, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros hemos instalado la red, pues ya generalmente no es una tarea que nosotros repetimos, ¿no? Entonces, aquí nos indica que en Red Hat, ¿verdad? Que es una versión estable y en la que se basan algunos servidores, lo que es el Network Manager, ¿verdad? Se utiliza de la siguiente manera, ¿no? Entonces, ahí lo que nos aconseja es que con el comando System Control nosotros paremos el Network Manager, ¿verdad? Para que no se ejecute, ¿verdad? Y aquí dice que pongamos la máscara del Network Manager, ¿verdad? Y luego pongamos en Disable al Network Manager, es decir, que no se vuelva a cargar, ¿no? Entonces, aquí estamos desactivando el Network Manager para que no se vuelva a cargar. Y aquí dice que pongamos Enable, lo que es el Network, ¿verdad? Y luego que pongamos que desenmascaremos, ¿verdad? Lo que es el network y que finalmente hagamos un stack a la network, ¿no? Entonces que trabajemos con el servicio de network en vez de con el network manager, ¿verdad? Que ya no sería conveniente. Ya, por ejemplo, aquí tenemos lo que dice el mask. Dice disable permanentemente, ¿verdad? O justo cuando está corriendo, ¿sí? Entonces el MAC es para deshabilitar permanentemente, ¿sí? Aquí tenemos un más. Entonces vamos viendo si por aquí está el más. Porque aquí tenemos que hacer el un más. Ya, aquí tenemos el más. Dice más uno o más unidades de archivo como específico comando de línea. Ya, entonces si utilizamos el más, lo que dice es que hacemos que uno o más archivos, ¿verdad? Que trabajan como un específico comando de líneas. Esto quiere decir que el link para esas unidades van hacia el directorio null, que ya vimos que era como un embudo donde se bota la basura, y va a ser imposible que el comando, se ejecute, ¿no? Entonces, cuando colocamos el más aquí, lo que hacemos es que deshabilitamos que se puede utilizar el comando Network Manager, ¿verdad? Entonces, ahí lo estamos deshabilitando. Entonces, y cuando hacemos el más, ¿verdad? Y cuando hacemos el un más, dice uno más archivos
de un comando específico de línea, esto retrocede, ¿verdad? O habilita el efecto del comando más, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que inhabilitamos Network Manager y habilitamos Network. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos invirtiendo, estamos reemplazando un comando por otro. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo aquí en este comando de aquí. Ya. Una manera de trabajar con el Network Manager, ¿verdad? Es utilizando una interfase de usuario, ¿no? En este caso tenemos la interfase de usuario que se llama NMTweak, ¿verdad? El NMTweak es un gestor de red basado en línea de comandos. Si ustedes se dan cuenta, es un poco interactivo, ¿verdad? Y este de aquí permite configurar desde nuestro terminal fácilmente la red sin dependencias adicionales, ¿verdad? Y a través de una interfaz gráfica. Obviamente está basado en texto, pero permite que sea un poco más fácil la configuración, ¿no? Entonces el NMTweak, déjenme ver si aquí carga, ¿verdad? Aquí me voy a salir de la ayuda. El NMTweak, ahí lo pongo, y ahí se carga el Network Manager, ¿verdad? Aquí yo puedo activar una conexión, desactivar una conexión. Entonces vamos viendo a la última, que es establecer el nombre del anfitrión. Entonces le damos aquí, perdón, tengo que estar aquí en la sesión, le damos aquí y ahí tengo que el nombre de la anfitrión es localhost, ¿verdad? Perteneciente al local domain. Esto yo lo puedo cambiar como servidor de archivos, servidor de impresión, el dominio le puedo poner el dominio de micasa.com, etcétera, etcétera. Entonces, puedo cambiarlo a través de esta interfase. No lo voy a hacer. Aquí yo puedo avanzar con las flechitas, ¿verdad? Con las flechitas puedo avanzar hasta la opción que yo quiero, que en este caso es cancelar. Simplemente les quería mostrar que aquí yo puedo cambiar el nombre del equipo. Para activar una conexión, si le doy, entro aquí yo veo que están las interfaces, ¿verdad? Tengo la interfase MP0S3. En esta interfase yo la podría desactivar para que es como que apago, como que no tengo la tarjeta de red, entonces la puedo desactivar como que si estuviera el cable desconectado. Y también tengo otra interfase que es esta que se llama BIR-BR0, que es una interfase de puente, ¿verdad? Me imagino que esta aquí es una interfase lógica, esta es una interfase física, esta es una interfase lógica, también la podría desactivar, ¿no? En este caso no quiero hacer ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Por lo tanto, me voy a ir para atrás, no voy a deshabilitar nada. No voy a deshabilitar nada, simplemente quería mostrarles que yo puedo habilitar o deshabilitar la interfaz red. Me voy con las flechitas hacia atrás, ¿verdad? Y salgo. Y aquí tengo para modificar una conexión. Entonces, si le doy intro allí, veo que tengo las interfaces, la interfase TNT y la interfase de puente. Entonces, yo podría añadir otra interfase, ¿verdad? Podría borrar la interfase. Nada de esto no voy a hacer. O podría editar la interfase. En este caso, la voy a editar para ver qué tenemos allí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el nombre de la interfase. Si a ustedes no les gusta ese nombre, la MP0S3, lo pueden cambiar, ¿verdad? Y allí me indica cuál es el dispositivo y miren ustedes que está el dispositivo y está con su MAC address, ¿no? Entonces, esa MP3 tiene su propia MAC address, ¿verdad? Y si yo sigo bajando con las flechitas, tengo la configuración internet. Voy a mostrar la configuración internet, ¿verdad? Ahí dice cuál es la dirección MAC address con los nada. Entonces, por ahí no voy a hacer nada, casi eso no se configura. Y aquí tengo la configuración del IPv4, entonces aquí yo puedo mostrarla, podría cambiarla también. Entonces, aquí yo la muestro y aquí yo veo que tengo que la IPv4, la configuración es automática. Allí tengo las direcciones, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si pongo aquí añadir, ¿verdad? Entonces, no quiero realmente añadir. Entonces voy a poner retirar. ¿Verdad? Entonces no añadí nada, la puerta de enlace no está añadida, como es una configuración automática, no tiene puerta de enlace. Tengo los servidores de DNS, ¿verdad? Tengo la búsqueda de dominio, nada de esto está configurado y puedo, puedo cambiar parámetros como añadir rutas, ¿verdad?
marcar como no predeterminada, ignorar rutas obtenidas automáticamente. O sea, puedo cambiar un poco el funcionamiento de esta red, ¿no? Entonces, en este caso yo voy a poner ocultar para no, visualmente no cambiar. Aquí tengo la IPv6, pues esta obviamente no está configurada, entonces aquí no le hacemos mayormente nada, ¿no? Y por aquí tengo otros parámetros como conectar de manera automática, ¿verdad? Eso es para que utilice el DHCP y disponible para todos los usuarios, entonces puedo marcar o desmarcar eso allí. En este caso le voy a poner cancelar por si acaso se haya movido algo, entonces no quiero que se mueva nada. Esto sería para cambiar la configuración de la tarjeta de red. Si ustedes quieren configurarla manualmente, lo podrían hacer con esta opción de aquí. Bien, esa es la MP0S3. Déjenme ver la conexión puente para ver qué hay allí. Aquí tenemos la conexión puente, ¿verdad? Aquí habla de cómo es el puente. Y aquí tengo la configuración. Eh, parece que tengo la dirección 192.168.122. Esa es la red. No, me imagino que esa es la red con la que hace puente. Punto 1. Puede ser ese un gateway. Aquí estoy en la consola de Windows. Aquí voy a hacer un ipconfig, ¿verdad? Para ver la configuración de mi red. Ya, quería ver en qué red yo estoy. Aquí yo veo mi dirección IP, ¿verdad? Yo estoy en la red 56, ¿no? Entonces, eso es que quería ver. Y aquí tengo mi conexión de Wi-Fi. No, no coincide esa red. Quería ver si este puente que tengo aquí con la red 122 lo veía por acá en algún lado. Pensaba que era mi red de Claro, pero veo que no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces ahí no sé con quién estará haciendo puente. Ese puente se añadió de manera automática, ¿no? Entonces ahí estoy con la duda de qué será eso ahí, ¿no? Bien, ya, entonces ya vimos eso allí. Voy a poner cancelar porque no voy a cambiar nada acá y voy a poner atrás. Entonces aquí desde el Network Manager, ¿verdad? Utilizando el utilitario de interfaz gráfica, puedo cambiar las configuraciones y obviamente esto es más fácil que cuando configuramos la regla al inicio que lo hicimos a punta de comandos, ¿no? Entonces aquí hubiera sido más fácil el tema, pero no hubiera sido divertido. Ya, entonces salimos de aquí, ¿verdad? Salimos de la interfase y ya hemos visto cómo podemos configurar la regla aquí. Ya, entonces este fue el Network Manager, ¿verdad? Con su interfase de texto que ustedes podrían utilizar para configurar la red, ¿no? Ya, ahora vamos a ver el comando isconfig, ¿verdad? Este sí me parece que lo utilizamos, o bueno, realmente utilizamos los archivos de configuración. Este aquí lo utilizamos para ver. Con este comando nosotros podemos cambiar la configuración de las interfaces de red, eh, aunque la mayoría, dice la mayoría de las distribuciones de Linux utilizan archivos y scripts de configuración que hacen más rápido la configuración de la interfaz de red. Nosotros aquí podemos cambiar la configuración de la ETH0, ¿verdad? Con la típica dirección clásica de tipo C que se utiliza cuando ustedes vayan a configurar máquinas y tengan que poner una dirección, pues generalmente nosotros utilizamos la 192.168. A veces 1, a veces 0,
¿verdad? Y ahí ponemos el nombre del equipo. Entonces, si yo quisiera configurar, ¿verdad? Si yo quisiera configurar esta dirección, ¿verdad? En la interfase ETH0, esto sería para un CentOS 6, yo tendría que utilizar el comando isconfig ETH0, donde estoy poniendo la interfase de red, y tendría que especificar cuál es su dirección internet, y allí le pongo la dirección y también le especifico la máscara. Esto sería si quiero ser muy específico, pero también podría hacerlo de la siguiente manera: isconfig h0 y con la dirección IP, y ya se asume la máscara por defecto, que es la máscara de la red tipo C, ¿no? Entonces, de estas dos maneras yo la puedo configurar. No la voy a configurar en este momento porque ya la tenemos configurada, entonces simplemente para su conocimiento, esta sería una manera de configurar la red. En este caso, nosotros estamos poniendo una IP estática, ¿sí? Nosotros estamos asignando la IP, ¿sí? Recuerden que en nuestra configuración nosotros dejamos la IP dinámica para que pueda ser un cliente de DHCP, pero esta es una IP estática. Esto lo tendrían que hacer de repente en un servidor que utiliza una IP pública. Para activar la interfaz de red, la MP0S3, nosotros podemos utilizar ifconfig MP0S3up para subir la interfaz, ¿verdad? Y para parar la interfaz, nosotros podemos hacer el comando ifconfig MP0S3down, ¿no? Y para ver la información pues, de la MP0, nosotros podemos hacer ifconfig y poner la interfaz en la cual estamos interesados, ¿no? Entonces, vamos a ver si hacemos esto de aquí. Vamos a hacer un clear para borrar esa pantalla fea. Y vamos a hacer un ifconfig, ¿verdad? Y ponemos la MP0S3, es nuestra interfase. Déjenme poner así nomás ifconfig. Ya. Entonces, ahí si pongo ifconfig me muestra todas las interfaces. Tengo la interfase MP0S3, S3, que es mi dirección física, ¿verdad? Tengo la interfase loop, que es una interfase lógica para pruebas locales, y tengo esa interfase BR0, que es un puente de entre redes, que en este caso, no sé, pero ¿se acuerdan ustedes cuando yo bajé la network y aún así tenía ping? Puede ser porque yo bajé la network, la MP0S3, pero la que está haciendo el puente todavía estaba trabajando. Puede ser que por eso todavía recibí el ping. Bien, en este caso voy a hacer list config de la MP0S3. Entonces, si yo hago list config de esa interfase, solo me aparece la información de esa interfase. Ya, solo me aparece la información de esa interfase. Y ahí me doy cuenta que la interfase, déjenme ver, ahí tengo los datos de la interfase. Y veo que aquí dice que está arriba, ¿no? Entonces voy a hacer un ifconfig, ¿verdad? Y le voy a poner el down. Antes de ponerle el down, voy a abrir, oh, no voy a abrir, voy a hacer aquí. Oh, no, sí voy a abrir acá otra sesión. Con control F2 abro otra sesión. Y en esta otra sesión voy a hacer un ping al 8.8.8. Ahí está un ping, entonces estoy haciendo un ping hacia afuera, hacia un DNS de Google. Y por acá voy a hacer el isconfig MP0S3, o sea, de esa interfase, y voy a hacerle un down. ¿Sí? Entonces, allí le hago el isconfig en S0, le hice el down. Ahora voy a revisar la interfase y ahí veo que en los flash de la interfase ya no veo la dirección internet. Si ustedes se dan cuenta, el INET ya no está habilitado, y entre los flags veo que ya no tengo que estar arriba, sino que está abajo. Entonces, ¿sí? Ahí lo estoy viendo, y si me hago un control al F2, veo que ya no tengo salida al internet. O sea, el comando ping que salía a la red ya no está funcionando. Entonces bajé esa interfaz, ¿no? Entonces eso lo puedo hacer de manera manual. También lo podía hacer con el Network Manager, pero
como manual como que es mejor. Entonces quedó abajo. Déjenme ver si hago un system control, ¿verdad? Network status. System control network. Creo que yo siempre me equivoco con el orden. Status network. Ya, veo que el servicio de red está activo. Sí, el servicio de red está activo, pero en este caso es la interfaz la que está abajo, ¿no? Ya. Entonces, ahora voy a ver cómo está la interfase. Ahí veo que la interfase está abajo y ahora la voy a subir. Voy a hacer un up, ¿sí? Entonces, esto es como que desconecto y conecto el cable de red. Vuelvo a ver el isconfig de la interfase y ahora veo que el flag está arriba y nuevamente ya poseo las direcciones de internet, la INEC, ¿verdad? Ya la veo allí y si hago un control al F2, veo que ya tengo retorno del ping, es decir, volví a conectar la comunicación. Esto es como hacer un desconectado físico del cable del red, ¿verdad? Entonces, hemos probado el comando isconfig, ¿verdad? Para bajar las interfaces de red. A veces ustedes tienen esos usuarios que le dicen, oye, sale el sistema que quiero copiar el archivo, y el usuario no sale, le dice, ya salí, y no sale. Entonces ustedes, para que no se les conecte el usuario, pueden bajar la interfaz de red. Entonces ustedes pueden bajar la interfaz de red para desconectar a ese usuario. ¿Sí? Ya estoy, me quedé afónico ahorita. Ya, entonces ya hicimos esto de aquí. Déjenme ver qué toca ahorita. Un segundito. Ya, entonces para configurar la red y podemos también utilizar los archivos. De hecho, nosotros cuando configuramos, habíamos configurado los archivos y vamos a ver algunos de esos archivos. Ya, entonces en las versiones anteriores, ¿verdad? En las versiones anteriores, las interfaces de red se trabajaban en los archivos isconfig eth0, isconfig eth1, esto sería para las versiones anteriores, y en las versiones actuales tenemos los archivos isconfig mp0s3 e isconfig mp0s9, ¿no? Entonces, estos son los archivos que podemos trabajar, dependiendo de la versión donde ustedes se encuentran, tienen que buscar al archivo. Estos archivos se encuentran en el directorio etc system config network scripts, ¿verdad? Ahí podemos ver estos archivos, ¿no? Entonces, si vemos el contenido de los archivos, ¿verdad? Aquí estamos viendo el contenido del archivo con el comando cat del directorio etc, systemconfig network script, isconfig mp0s3. Aquí vemos estos parámetros y, si no mal recuerdo, nosotros cambiamos estos parámetros de aquí, ¿no? Aquí vemos cuál es la dirección de la MAC address, del tipo de red que es Ethernet, el boc proto, que era para indicar el tipo de dirección. En este caso, aquí sí tenemos una dirección estática. Como tenemos una dirección estática, tenemos que habilitar el parámetro IP address, ¿verdad? Y ahí le ponemos la dirección IP estática que tiene. Entre los otros parámetros que tiene allí, vemos que tenemos el onboard yes, esto es para que la dirección se configure al momento de prender el servidor, esté habilitado este servicio, y tenemos algunos DNS, tenemos el DNS 1, que es el 8.8.8, que es un DNS de Google en esta configuración, y tenemos un DNS 2 que también tiene la dirección 8.8.4.4, que asumo que debe ser otro DNS de Google, ¿no? Entonces aquí tenemos este archivo,
de configuración, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos acá, nos vamos al directorio etc, ¿verdad? Dentro de este directorio tenemos que cambiarnos al directorio sysconfig era. Nos cambiamos al directorio sysconfig. En este el directorio sysconfig me parece que había algo de la red. Era network script. Entonces cd network script, ¿verdad? Entonces hagamos un clear. Hagamos un pwd. Entonces ahí estamos en el etc sysconfig network script, ¿verdad? Y aquí tenemos que ver los archivos y ahí vemos que tenemos el archivo isconfig mp0s3. Entonces vamos a hacer un CAC al isconfig mp0s3. Hacemos un CAC y ahí vemos el contenido del archivo. Entonces en nuestro archivo tenemos que nuestro tipo de red es Ethernet, que en nuestro box proto tenemos que es igual a DHCP, ¿verdad? Entonces no tenemos el static, tenemos que el DHCP, por lo tanto no necesitamos, ¿verdad?, poner la IP address. Y también vemos que abajo tenemos el onboard yes. Eso significa que cuando nuestro equipo enciende, pues entonces automáticamente se va a configurar la dirección internet, ¿no? Entonces, nosotros tenemos configurado una IP dinámica, ¿verdad? Pero cuando ustedes tengan un servidor, lo más probable es que ustedes tengan que configurarle una IP estática, ¿no? Un servidor con una IP dinámica sería un servidor que que podría cambiar la dirección IP y que podría traer problemas en los servicios. ¿Sí? Nosotros tenemos así porque como en este caso yo estoy utilizando una red local, si le pongo una IP fija podría tener conflictos. Entonces, por eso yo tengo una IP dinámica. Ya, entonces esta fue la diferencia. Aquí estamos viendo la configuración de una IP estática. Si ustedes quieren poner una IP estática, pueden aplicar esta configuración. Bien, tenemos el nombre del hostname. Entonces en CentOS, la variable donde se guarda el nombre del hostname está en el etc hostname. Y esto funciona así porque este de aquí trabaja con el archivo inicial, el systemd, ¿verdad? En vez de el initd, ¿no? En el CentOS 6, la variable del nombre del hostname está en el etc config network, ¿no? Entonces, vamos viendo, vamos a, salgamos de aquí, ahí estamos en el etc, ¿verdad? En el etc, según la diapositiva, vamos viendo si todavía guarda la versión anterior. Vámonos al sysconfig network, ¿verdad? cd el sysconfig, sysconfig, y ahí estamos el sysconfig, y veamos si está el directorio network, ¿verdad? Creo que está como archivo. Ya está como archivo. Ya no tenemos el directorio network en el sysconfig, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el CentOS 6 está descartado. Sí está el archivo, pero está simplemente por compatibilidad. El último contenido que tiene es para ha sido creado por el programa Anaconda. Ya, entonces vámonos a ver el hostname. Entonces tenemos que salir de aquí. Y aquí tenemos que ver el hostname. Entonces hacemos un CAC al hostname, ¿verdad? Y ahí haciendo el CAC al hostname vemos que el contenido es localhost.localdomain. Entonces ahí está el nombre del hostname. Lo podríamos cambiar con el Network Manager, lo podríamos haber cambiado, ¿verdad? Pero no tiene sentido cambiarlo, ¿verdad? Y lo podemos cambiar manualmente aquí cambiando el nombre del hostname, ¿no? Entonces ahí vemos dónde están esos archivos, ¿verdad? Ya vemos que en el CentOS 6 no lo tenemos a la mano, ¿no? Menos mal que estoy utilizando el CentOS 7. Bien, otro tema son los puertos en el protocolo. A ver, vamos bien. Dice que el protocolo TCP, ¿verdad? El protocolo TCP utiliza dos tipos de
utiliza dos tipos de comunicaciones. Utiliza el TCP, ¿verdad? Como protocolo de transporte, pero también utiliza el UDP como transporte de datagramas, ¿no? Entonces, ambos protocolos, tanto el TCP/IP como el UDP, ¿verdad? Ellos trabajan con puertos. ¿Qué son puertos? Los puertos son como ventanitas, ¿verdad? Que ofrecen y que yo puedo cambiar. O sea, yo puedo decir, utilizo una ventana, utilizo otra ventana. Entonces, esto me da un poquito de dinamismo. Puedo utilizar el mismo protocolo, ¿verdad? Pero con diferentes puertos para hacer las conexiones, ¿sí? Algo así como los puertos marítimos. Entonces yo puedo llegar a un puerto o si ese puerto está ocupado, llego a otro puerto, ¿no? Y yo puedo decidir a qué puerto llego, ¿no? Entonces, más o menos así funciona las comunicaciones, ¿verdad? En el protocolo, ¿no? Entonces, un puerto simplemente es un número que identifica un número de puerto donde los servicios, que no son otra cosa que programas, o también que se denominan demonios, pueden comunicarse con otros servicios, otros demonios de otros servidores, ¿no? Entonces, un equipo se comunica con otro equipo a través del protocolo de TCP/IP, pero como todos utilizan el TCP/IP, sería difícil saber, bueno, yo soy el programa 1 y quiero comunicarme con el programa 2 que está por acá y usamos el TCP/IP, pero también hay otros programas. Entonces, para que no se sobrepongan, para que no se colisionen las comunicaciones, entonces con este programa utilizan un puerto 1 y este programa con este programa acá utilizan el puerto 2. Están utilizando el mismo protocolo, pero están utilizando diferentes ventanas para poder comunicarse, ¿no? Entonces, estos son los puertos que lo que hacen es que identifican, ¿verdad?, dónde se van a comunicar ciertos programas. ¿Qué es lo que hacen los puertos? Generalmente los programas que están cargados en la memoria, ¿verdad? Y están ofreciendo servicios, ellos están allí y están escuchando el puerto, es decir, están en modo de espera a que alguien les toque la puerta, ¿no? Entonces, cuando alguien les toque la puerta, ellos están así, ve, ¿quién está aquí? Dígame en qué le puedo ayudar. O sea, ofrecen un servicio, ¿no? Entonces, los puertos están allí esperando que llegue alguien. ¿Dónde llega alguien? Ese alguien llega de otro equipo a través del protocolo TCP/IP, a través del Internet, llegan allí a tocar la puerta y los programas que están residentes en la memoria están escuchando esos puertos. Por ejemplo, uno de los puertos que es el más conocido es el puerto 80. El puerto 80 es el que utilizan los servidores web, ¿no? Entonces, cuando yo pongo aquí www.google.com y me voy a un equipo, ese equipo tiene un servicio que es el servicio de páginas web, ¿verdad? Que está escuchando en el puerto 80. Entonces, yo desde mi browser me voy al servidor de Google, ¿verdad? Y el servidor de Google tiene la ventanita del puerto 80 que está allí escuchando pedidos, ¿no? Entonces, ese es uno de los puertos que generalmente es uno de los más conocidos, que es el que se utiliza para los navegadores de Internet, ¿no? Entonces, yo como navegador siempre me voy a tratar de conectar al puerto 80 y en este caso se utiliza el protocolo HTTP, que es parte de los protocolos TCP/IP, ¿no? Entonces, TCP/IP, recuerden, es un conjunto de protocolos que utilizan para diferentes servicios. Entonces, el HTTP es parte del protocolo Internet y utiliza el puerto 80 para proveer servicios de Internet. Bien, a continuación tenemos algunos de los puertos más conocidos. Los puertos son configurables y se pueden cambiar, ¿no? Y incluso los hackers, y como ya saben cuáles son los puertos, pues ellos dicen, voy a hacer un ataque por tal puerto. Porque como la mayoría de los administradores de servidores dejamos los puertos por defecto, entonces ellos saben que, por ejemplo, aquí hay un telnet y ellos hacen ataques allí, ¿no? Entonces, entre los puertos más comunes, pues tenemos el puerto 20 para datos FTP, el puerto 21 para el protocolo FTP, el puerto 22 para el servicio SSH, ¿verdad? El puerto 23 para el servicio de Telnet, el puerto 25 para el servicio SMTP, que es de correo, el puerto 53 para el servicio DNS, el puerto 80 para el servicio HTTP, el puerto 110 para el servicio POP, que es la recepción de correo mediante el protocolo POP, el puerto 23 que es el para el servicio NTP, el puerto 139 para el servicio NetBIOS, que es de Windows, el puerto 143 para el servicio IGMA, que es un servicio también de correo, el puerto 161, que es un servicio de SMT, me parece que también es de correo, el puerto 162 para el servicio Trans SMP, ¿verdad?
El puerto 389, que es para el servicio IDAP, aquí nos indica que no es seguro, ¿verdad? El puerto 443 para el servicio HTTPS, que es un servicio de Internet seguro. El puerto 465 para el servicio SMTPS, ¿verdad? Que es el SMTP, pero con seguridad SSL, o sea, son puertos seguros. El puerto 514 para el syslog, el puerto 636 para el IDAS-S, que es el mismo IDAS, pero con seguridad SSL, perdón, SSL, ¿verdad? El puerto 993 para el IMAX, que es el mismo IMAX, pero con seguridad. El puerto 995, que es para el POP S, o sea, para el POP con seguridad, ¿no? Entonces, tenemos puertos que son inseguros y tenemos puertos que ya trabajan con seguridad. Algunos administradores de servidores cierran los puertos inseguros y solamente trabajan con puertos seguros, ¿no? Bien, ¿qué más viene? Bueno, viene la herramienta PIN. Ya, entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna preguntita hasta allí. Una pregunta, inquietud. Yo, como les decía, creo que les estoy preparando un cuestionario sobre este tema, pero ya no les voy a poner más actividades. Entonces, lo que está en el aula virtual es hasta allí, hasta donde les vamos a llegar y hasta donde va a llegar los temas de elección y el examen. Tienen poco tiempo para ponerse al día, ya se lo dije en la clase anterior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, inquietud, jóvenes? No. Ya, entonces, como no hay inquietudes, nos vamos a quedar hasta allí. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse para ir a la siguiente clase. De mi parte, pues muchas gracias y que tengan buenos días. Procedo de tener la grabación y a desconectarme. Buenos días, jóvenes. Buenos días.